Buenos días, profesor. Espero no se encuentre bien durante esta pandemia. Vengo a hacer mi exposición de control digital mostrando lo que es controlador PID con un sistema de primer orden. Ok, me presento, soy Kevin Jesús Javier Díaz de la materia de control digital con el profesor Oscar Rafael Hernández Hernández. Ok, bien, voy a empezar mostrando lo que son los conceptos. ¿Qué es un controlador PID? Bien, un controlador PID, en mis palabras, es el que se encarga a distinguir las variables de entrada con las variables deseadas. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, vamos a tener un sensor con unas entradas constantes y nosotros vamos a introducir lo que son variables estipuladas. Entonces, lo que va a hacer el controlador PID es aplicar sus tres parámetros distintos: el proporcional, el integral y el derivativo. Entonces de eso se va a encargar el PID, que es un comparador de variables constantes con variables con parámetros estipulados. Eso se encarga el PID y esa es su función. Es un dispositivo inteligente que se encarga de integrar y derivar y proporcionar los datos específicos las variables constantes. Ahora vamos a ver qué es un sistema de primer orden. Un sistema de primer orden, en mis palabras, también es el que nos ayuda a determinar cómo se comporta un circuito en constante de tiempo, gracias a una fórmula que tenemos proporcionada, que es esta que tenemos aquí, que estoy mostrando, donde K se denomina como ganancia del proceso y T es la constante de tiempo del sistema. O sea que en un constante de tiempo vamos a tener lo que es una ganancia, y es como nos va a ir mostrando conforme a esta fórmula cómo se está comportando el sistema. Eso es lo que se trata de un sistema de primer orden. Bueno, ahora, ¿cómo aplicar eso en una actividad de un proceso de carro? Lo voy a poner ahí. Bien, nosotros vamos a medir lo que es el sensor de temperatura del refrigerante del motor. Se encarga de medir la temperatura del refrigerante del motor a través de una resistencia, lo que entra a la computadora y hace ajuste de mezcla de aire, combustible y la duración de pulso de los inyectores. Ok, este sensor se encarga de medir la temperatura del motor, y como hemos visto que en los carros mayormente aparece lo que es este de aquí, que nos marca si está frío, en estado estable o en estado caliente la temperatura del motor. Ok, bien. Ahora voy a aplicar un ejemplo que, que yo propuse. Un sensor de temperatura es colocado en el motor. Se necesita que el sensor de temperatura mida constantemente y mande la señal al controlador PID para mantener trabajando adecuadamente el ventilador del motor del carro. Bien, aquí coloqué un diagrama que lo que va a hacer es que el sensor de temperatura que tenemos ahí trabaje, entre a lo que es una computadora PID y de ahí lo que mande a un relay. Bien, lo que hace el relay es amplificar la señal de voltaje para que haga funcionar a los ventiladores. Eso es lo que va a hacer nuestra función de nuestro diagrama. Ahora, aplicándole con apoyo de programas para simular, tengo lo que es Arduino. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que voy a hacer es que implementé una pantalla LCD para que nos marcara la temperatura y el estado en que se encuentra el motor. Entonces voy a poner lo que es el estado de ambiente, calor y frío. Ok, entonces coloqué aquí lo que es un controlador, una pantalla LCD, un LED RGB. El LED RGB nos va a marcar el estado en que se encuentra el motor. Por ejemplo, va a prender rojo si está en estado caliente, va a prender verde en estado ambiente y va a prender azul en estado frío. Ok, pasando vemos lo que es el sensor de temperatura encapsulado, que es el que nos va a ayudar a mantener nos va a dar como función del sensor de temperatura, nos va a ayudar a medir
la temperatura ambiente. Bueno, una vez que esté así, el relevador está compuesto por un motor que es el que amplifica la señal para que el motor trabaje a más de 5 volts y entre mis señales de voltaje y un puenteo de tierra. Bien, ¿qué es lo que quiero que haga mi sistema? Que cuando esté en estado frío, pues obviamente, él no va a necesitar que se encienda el ventilador, ya que no existe ningún recalentamiento y se prenderá el LED azul. Nuestro buzzer pues por ende no prenderá, ya que no necesitamos que la persona esté siendo avisada. Cuando está en estado ambiente, por lógica, el LED prender el LED verde y el ventilador entrará en constante, porque eso es lo que queremos que haga, que el ventilador trabaje cuando se le necesite, y aunque cuando no se le necesite, que esté precaviendo que el motor se recaliente. Por eso es que ese trabajo lo está implementando el controlador PID, que es el que va a comparar y va a derivar todas esas funciones de constante que está entrando en la temperatura a los parámetros deseados. Bueno, obviamente que cuando esté en caliente nuestro buzzer empezará a sonar, ya que nos avisará que realmente el motor está sobre recalentándose. Encenderá el LED rojo, el buzzer empezará a sonar y obviamente como necesitamos que nuestro ventilador trabaje a suficientemente toda su capacidad para poder mantener en estado ambiente, porque obviamente el ventilador empezará a trabajar y si no tenemos un controlador PID pues puede ser que se pase a estado frío de tanto que trabaje el ventilador. Ese sería un ejemplo. Entonces lo que necesitamos es que no se pase a estado frío, lo que necesitamos es que pase a estado ambiente. Por eso es que es importante el sistema PID y el sistema de primer orden, que nos ayuda a ver cómo se comportará el sistema durante la constante de tiempo. Entonces es así como yo pude implementar un sistema PID en un sistema de carro. Bien, ahora aquí paso a los diagramas. Tengo lo que es la librería de Liquid Crystal, lo de los pines, declaraciones de pines. Ahí como muestro el red, el verde y el azul, el buzzer, el ventilador que lo tomé como el motor y el sensor de temperatura. Bueno, agrego lo que es unos if, unas condiciones, que si la temperatura está a 35 grados, nos va a mostrar lo que es la temperatura a calor, el estado en que se encuentra y si es necesario que avise al buzzer. Entonces ahí le declaré sus condiciones, entonces mandé a prender en temperatura a calor, que prenda qué tipo de luces va, si está en estado, qué LED va a necesitar prenderse, luego si entra en función el buzzer y así constantemente. Bien, aquí muestro las condiciones, también lo que es los ciclos para mantenerse, qué mando a apagar, qué mando a encender, el estado del LED y así constante. Así es la programación del lenguaje Arduino. Entonces, bien, en conclusión, el sistema PID pues muy importante, ya que en lo que he aprendido se necesita saber un controlador que supere la capacidad humana, porque ya que la constante de tiempo son constantes, como lo dije, y el PID es lo que se encarga de estipular, de que nosotros solo estipulemos los parámetros y diferenciarlos con las variables constantes. Y el sistema de primer orden es el que nos ayuda a ver cómo se comporta en el sistema de tiempo y la ganancia. Entonces, eso es lo que he aprendido. Pues sería todo, profesor. Gracias.